El tren llegó a Zacatecas con los vagones llenos de hombres, que ya sabían que iban a morir. No era una intuición, ni el miedo general que precede a cualquier batalla. Era la certeza específica que produce la aritmética de los que han contado los trenes que llegaron antes que el suyo, y han calculado cuántos hombres hay en la ciudad, y cuántos van a llegar en los días siguientes, y han concluido que los números no tienen ninguna interpretación posible que no termine igual. El general Luis Medina Barrón sabía lo que se venía. Los oficiales federales que organizaban las defensas en las alturas que rodean la ciudad sabían lo que se venía. Y sin embargo, continuaron haciendo lo que hacen los hombres cuando la alternativa a pelear es algo que consideran todavía peor que pelear. Cavaron trincheras, emplazaron artillería en las posiciones que el terreno ofrecía, distribuyeron municiones entre los soldados que miraban desde las lomas el horizonte donde la División del Norte aparecería. Era el 23 de junio de 1914. En 48 horas, Zacatecas sería el escenario de la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana, posiblemente la batalla más sangrienta librada en suelo mexicano desde la conquista española. Una batalla que los historiadores han documentado con los números que permiten la comparación objetiva y que los testimonios de los sobrevivientes han documentado con los detalles que ningún número puede capturar completamente. Lo que ocurre cuando los hombres están suficientemente cerca los unos de los otros como para ver las caras de los que matan y los que son matados, de cuando las posiciones defensivas son tomadas por asalto, con el tipo de violencia que la guerra produce, cuando los dos lados saben que el resultado del día determinará si alguno de ellos tiene futuro en las semanas que siguen. La División del Norte de Francisco Villa tenía en ese momento entre 23,000 y 25,000 hombres. El ejército federal que defendía Zacatecas tenía aproximadamente 12,000. La proporción no era tan aplastante como para hacer el resultado predecible de antemano, porque el terreno montañoso que rodea la ciudad daba a los defensores ventajas que compensaban parcialmente la inferioridad numérica, y porque la artillería federal estaba bien posicionada en las alturas que comandaban los accesos principales. No, lo que hacía el resultado predecible no eran los números, sino algo más difícil de cuantificar. La diferencia entre hombres que combaten porque el sistema que los reclutó no les dejó otra opción, y hombres que combaten porque creen que lo que hacen es la única forma de cambiar las condiciones que han hecho sus vidas intolerables. Esa diferencia, que los manuales militares no saben cómo medir, determina lo que los soldados hacen en el momento donde la batalla se decide, que es el momento donde el instinto de supervivencia compite con la voluntad de seguir avanzando bajo el fuego. Para entender qué hizo a la batalla de Zacatecas tan brutal de una manera que la distingue de otras batallas igualmente sangrientas en términos de bajas totales, hay que entender primero el contexto político y militar que la produjo, porque la brutalidad de una batalla rara vez es solo una función del número de muertos. Es también una función de las circunstancias que determinan qué tipo de violencia es posible y qué tipo de contención es imposible cuando los hombres están en el límite de lo que el cuerpo humano puede producir durante horas seguidas de combate a distancias donde el adversario tiene cara. En junio de 1914, la guerra de los constitucionalistas contra Victoriano Huerta había llegado a su momento decisivo. Huerta, que había tomado el poder en febrero de 1913, mediante el golpe que costó la vida a Madero y a Pino Suárez, controlaba todavía la Ciudad de México y el centro del país. Pero los ejércitos revolucionarios habían ganado terreno en el norte, con una consistencia que hacía inevitable la pregunta no de si Huerta caería, sino de cuándo y con qué costo. En el noroeste, el ejército constitucionalista de Obregón avanzaba hacia el sur por la costa del Pacífico. En el noreste,
las fuerzas de Pablo González presionaban sobre Monterrey y Tampico, y en el norte central, la División del Norte de Villa era la fuerza más poderosa y más rápida que la revolución había producido, una máquina de guerra que había demostrado en Tierra Blanca, en Chihuahua, en Torreón y en San Pedro de las Colonias, que su capacidad de maniobra y su potencia de fuego podían derrotar a fuerzas federales numéricamente equivalentes, con una eficiencia que los observadores militares extranjeros que seguían la campaña desde los consulados encontraban notable. Zacatecas era la llave. La ciudad minera en las montañas del centro norte de México era el nudo ferroviario que conectaba el norte con la Ciudad de México, hacia el punto donde las líneas de comunicación y de suministro del Ejército Federal se concentraban de una manera que hacía su control fundamental para cualquier avance hacia la capital. Tomar Zacatecas significaba cortar el cordón umbilical que conectaba a Huerta con sus fuerzas en el norte. Significaba también dejar a los defensores federales de la ciudad sin posibilidad real de retirada ordenada, porque los ferrocarriles que hubieran permitido esa retirada estarían bajo el control revolucionario antes de que el desplazamiento pudiera organizarse. Venustiano Carranza, el jefe nominal del movimiento constitucionalista, no quería que Villa tomara Zacatecas. La razón no era militar, sino política. Con la claridad fría de la política, cuando opera en el contexto de una guerra que está por terminar, y donde lo que importa ya no es cómo ganar, sino quién controla el México que quedará después de la victoria. Carranza temía exactamente lo que estaba ocurriendo, que la División del Norte, con su superioridad militar y su liderazgo carismático e independiente, tomara la ciudad más importante del centro del país y convirtiera a Villa en el actor dominante del período postrevolucionario que seguiría. Le ordenó que esperara. Le negó el carbón que los trenes de la División del Norte necesitaban para el avance. Le dijo que la ciudad sería tomada por otras fuerzas constitucionalistas que llegaran desde el este. Villa ignoró la orden, no con el gesto dramático de la rebelión abierta, sino con la racionalidad práctica del comandante que evalúa la situación militar y concluye que esperar significaría dar tiempo a los federales para reforzar las posiciones y que ese tiempo tendría un costo en vidas que ningún cálculo político podía justificar ante los hombres que esas vidas serían. El 23 de junio de 1914, la División del Norte inició el ataque a Zacatecas con todas sus fuerzas disponibles. La batalla que siguió duró aproximadamente 17 horas y fue, por cualquier medida que se aplique, la más devastadora de la revolución. La ciudad de Zacatecas está rodeada por un anfiteatro de cerros y lomas que los estrategas militares del siglo XIX, que concebían la defensa en términos de alturas dominantes y campos de fuego, te habrían descrito como una posición naturalmente fuerte. Los federales habían aprovechado ese terreno con la competencia técnica que el ejército porfiriano había desarrollado durante décadas de entrenamiento bajo supervisión de instructores europeos. El Cerro de la Bufa al noreste, el Cerro El Grillo al norte, el Cerro La Sierpe al sur, y una serie de posiciones secundarias en las lomas intermedias, todos conectados por líneas de comunicación y cubiertos por la artillería que podía alcanzar los accesos desde múltiples ángulos simultáneamente. Era una disposición defensiva que, en los términos de la guerra convencional de principios del siglo XX, con sus cálculos de zonas de fuego y campos de tiro y ángulos de aproximación, debería haber hecho el costo de un ataque frontal prohibitivo para cualquier fuerza que no tuviera una superioridad numérica y material aplastante. Los federales contaban con esa lógica. Habían diseñado sus posiciones precisamente para que el atacante tuviera que cruzar terreno descubierto bajo fuego artillero antes de llegar a las trincheras, y sabían que esas condiciones producen bajas que los comandantes con sentido de la proporción encuentran insostenibles.
Villa no calculó de esa manera, o calculó de manera diferente. Calculó que la División del Norte tenía la artillería suficiente para suprimir las baterías federales en las alturas, que sus hombres tenían la determinación suficiente para cruzar el terreno descubierto bajo el fuego que sobreviviera a esa supresión, y que la velocidad del ataque simultáneo desde múltiples direcciones impediría que los federales concentraran su fuego de la manera que habría hecho la posición verdaderamente inexpugnable. El plan de ataque fue diseñado con esa lógica. 4 columnas atacando simultáneamente desde el norte, el noroeste, el oeste y el sur, con la caballería preparada para explotar cualquier brecha que se abriera en las posiciones defensivas y para perseguir y destruir las fuerzas federales si intentaban una retirada. No era un plan que minimizara las bajas propias. Era un plan que maximizaba la probabilidad de victoria, aceptando que esa victoria tendría un precio en vidas, que los comandantes que lo diseñaron calcularon como el precio necesario, dado lo que estaba en juego. El bombardeo artillero previo al asalto comenzó antes del amanecer del 23 de junio, con la intensidad que la División del Norte podía generar con los cañones capturados en batallas anteriores, más los que había comprado en los Estados Unidos, con el dinero de las haciendas y las minas que controlaba en Chihuahua. Los observadores que estaban en posiciones elevadas, fuera del alcance del fuego, describieron lo que vieron como un espectáculo de luz y sonido que no tenía precedente en su experiencia, el tipo de descripción que produce el contraste entre la escala de la destrucción y la incapacidad del lenguaje cotidiano para capturarla adecuadamente. Las explosiones en las posiciones del Cerro de la Bufa eran visibles desde kilómetros de distancia. Y el humo de los incendios que el bombardeo producía se sumaba a la polvareda del terreno seco para crear una oscuridad artificial que los comandantes en ambos lados intentaban penetrar con sus binoculares para entender qué estaba pasando en las posiciones del adversario. El asalto al Cerro de la Bufa fue el momento más brutal y más decisivo de la batalla, el lugar donde la distancia entre los dos ejércitos se redujo al 1,5 metros que separa a 2 hombres cuando uno intenta matar al otro con lo que tiene en las manos. La Bufa era la posición más alta y más fuerte de las defensas federales, el punto desde el que la artillería controlaba el acceso norte a la ciudad, y que cualquier comandante militar razonable habría identificado como el objetivo cuya toma haría colapsar el resto de las posiciones en cadena. Villa lo identificó, y lo identificaron también sus comandantes, y a ese objetivo enviaron a los hombres con la determinación y la capacidad probada de tomar lo que no debería poder tomarse. Los Dorados de Villa, la caballería de élite que había sido entrenada para operar en las condiciones más extremas que la guerra en el norte de México producía, iniciaron el ascenso por las laderas rocosas de la Bufa en una de las acciones más extraordinarias de la Revolución Mexicana, desde el punto de vista de la pura audacia táctica. No era terreno para la caballería en el sentido convencional. Los caballos no podían mantener velocidad en la pendiente rocosa, y la pendiente misma los exponía durante el ascenso al fuego de los defensores, que tenían el ángulo y la posición y el tiempo para apuntar. Algunos de los Dorados desmontaron y subieron a pie. Otros continuaron a caballo con la velocidad que el terreno permitía, que era menor de lo que necesitarían para atravesar la zona de fuego antes de que los defensores pudieran ajustar la puntería. Los testimonios de los sobrevivientes del asalto a la Bufa son los documentos más directamente perturbadores de toda la batalla de Zacatecas, no porque los que los escribieron buscaran deliberadamente el efecto perturbador, sino porque describían lo que habían visto con la economía verbal de los que han aprendido que los detalles concretos comunican más que las generalizaciones. Hombres cayendo en las laderas, y los que estaban detrás de ellos pasando sobre los caídos sin detenerse porque detenerse era morir. El fuego de los defensores, reduciendo cada segundo el número de atacantes que continuaban ascendiendo. Y a pesar de eso,
a un número suficiente llegando a las trincheras, con la furia específica de los que han cruzado ese terreno bajo ese fuego, y que en el momento de llegar a las posiciones del adversario, tienen en el cuerpo toda la adrenalina y toda la rabia de lo que acaban de atravesar. El combate en las trincheras de la Bufa fue cuerpo a cuerpo en el sentido más literal. Los rifles perdían su ventaja cuando la distancia se reducía a lo que separa dos hombres en un espacio estrecho, y las armas que determinaban el resultado eran las que funcionaban en esas condiciones: el machete, la bayoneta, el culatazo del rifle usado como garrote cuando no había tiempo para recargar. Los federales que defendían las trincheras lo hacían con la desesperación de quien sabe que no hay retirada posible sin cruzar terreno igualmente expuesto. Y los villistas que los atacaban lo hacían con la determinación de quien ha pagado demasiado en el ascenso como para que ese precio pueda resultar inútil. El Cerro de la Bufa cayó después de varias horas de combate, que los observadores en posiciones alejadas describieron como ininterrumpido en su intensidad. El número de muertos en las laderas y en las trincheras no fue documentado con precisión en los días inmediatos, en parte porque el combate continuaba en otros sectores mientras la Bufa caía, y en parte porque las personas que habrían realizado ese registro estaban ocupadas en combatir o en morir. Las estimaciones posteriores, basadas en los testimonios de sobrevivientes y en los registros parciales que los vencedores mantuvieron, son suficientemente consistentes para afirmar que las bajas en ese sector de la batalla representaron una proporción del total de muertes del día que ningún análisis posterior ha podido calcular con precisión. La artillería de la División del Norte fue el factor técnico que más directamente determinó el resultado de la batalla, y fue también el factor que produjo las formas más impersonales y más masivas de muerte y destrucción que el día de combate generó. Los cañones capturados y comprados que Villa había acumulado durante los meses anteriores representaban una concentración de potencia de fuego que ningún otro ejército de la Revolución tenía, y la habilidad táctica con que fueron empleados en Zacatecas fue uno de los elementos que los historiadores militares han señalado como decisivo. Pero la artillería no discrimina. Es el instrumento de guerra más igualitario en el sentido más brutal del término. Mata a los que están en el área de impacto, independientemente de si están combatiendo activamente, de si están heridos, de si están intentando rendirse, de si son soldados o son civiles que no tuvieron tiempo de salir de la ciudad antes de que comenzara el bombardeo. Zacatecas tenía una población civil que no había evacuado completamente, en parte porque la velocidad con que la situación se deterioró no dejó tiempo suficiente para una evacuación organizada, y en parte porque la ciudad era grande y compleja, y los movimientos de una población de esa escala en tiempo de guerra producen exactamente el tipo de confusión que hace imposible garantizar que nadie quede dentro del área de peligro. Los barrios de la ciudad que estaban en las líneas de aproximación de los disparos artilleros sufrieron daños que los reportes posteriores describen con la terminología técnica que los informes militares usan para hablar de destrucción física, sin entrar en las implicaciones humanas de esa destrucción. Edificios colapsados, incendios que el fuego artillero iniciaba y que se extendían en el ambiente seco del verano zacatecano, con la eficiencia de los incendios, que no tienen brigadas capaces de combatirlos, porque las brigadas están muertas o combatiendo. Calles bloqueadas por los escombros de los edificios que el bombardeo había reducido a los materiales de que estaban hechos. Los civiles, que no habían podido o no habían querido salir, vivieron esas horas en los sótanos y en los espacios interiores de los edificios más sólidos, con la incertidumbre específica de quien no puede ver lo que produce el ruido que escucha y que calcula las probabilidades de sobrevivir sin ningún dato que haga ese cálculo posible. Los testimonios de civiles
que sobrevivieron la batalla de Zacatecas y que fueron recopilados en los años posteriores por historiadores locales. Son documentos de una inmediatez que los registros militares no producen, escritos desde la perspectiva de personas que no tenían acceso a la visión general que tienen los comandantes y que experimentaron la batalla como una serie de ruidos y explosiones y muertes de personas conocidas, sin ningún marco de referencia que les permitiera entender qué estaba ocurriendo o cuándo terminaría. Los heridos de ambos bandos eran el problema más inmediato que el combate producía en términos de sufrimiento sostenido. Los servicios médicos de la División del Norte eran rudimentarios comparados con los de un ejército europeo contemporáneo, pero más desarrollados que los que cualquier fuerza revolucionaria mexicana había tenido antes. Había cirujanos, había material de curación, había la estructura básica que permite que algunos de los heridos sobrevivan a las heridas, que sin atención habrían sido fatales. Pero la escala de las bajas que la batalla de Zacatecas produjo superó en horas la capacidad de atención de cualquier servicio médico que la División del Norte pudiera desplegar, y los heridos que no podían ser atendidos inmediatamente permanecían donde habían caído, en las laderas de los cerros, y en las calles de la ciudad, y en las trincheras tomadas, esperando una atención que llegaría para algunos, y que para otros llegaría demasiado tarde o no llegaría. La ruptura de las líneas federales comenzó en la tarde, cuando la combinación del asalto artillero y los ataques de infantería sobre múltiples posiciones simultáneamente produjo la situación que los comandantes defensores más temían: el colapso de uno de los sectores, que abría un flanco que las reservas no eran suficientes para cerrar, que a su vez producía el colapso del sector adyacente, en una cadena de consecuencias que la lógica de la defensa en posiciones conectadas hace inevitable una vez que el primer eslabón falla. El general Medina Barrón intentó mantener la cohesión de las posiciones, que todavía se sostenían con los hombres que todavía podían combatir, pero la tarea se volvió imposible en el momento en que el perímetro defensivo comenzó a contraerse hacia el interior de la ciudad. Los soldados que retrocedían de las posiciones en los cerros llegaban a las calles de Zacatecas con el desorden de los que han combatido durante horas, bajo condiciones que van más allá de lo que cualquier entrenamiento puede preparar completamente, mezclándose con los civiles que intentaban moverse en direcciones que nadie podía garantizar que eran seguras, y con los heridos que buscaban los puestos de atención que ya no existían en las posiciones que habían caído. La entrada de las fuerzas villistas a la ciudad fue el momento donde la guerra adquirió la dimensión más compleja y más incontrolable de todas las dimensiones que una batalla puede tener. Los hombres que entraban a Zacatecas habían combatido durante horas, habían visto morir a sus compañeros en las laderas de los cerros, habían experimentado el tipo de violencia sostenida que produce estados psicológicos que los manuales de medicina militar del siglo XX describirían como disociación o como hiperexcitación, o con cualquiera de los términos que la psicología posterior ha desarrollado para nombrar lo que ocurre en el sistema nervioso de los seres humanos, cuando están sometidos durante horas a las condiciones que el combate produce. En esas condiciones, la distinción entre combatiente y no combatiente, que la ética militar y el derecho internacional de la guerra intentan mantener como principio absoluto, se vuelve una distinción que requiere un tipo de control emocional y cognitivo que el combate sostenido hace cada vez más difícil de sostener. No porque todos los hombres en esas condiciones pierdan esa distinción, que no todos la pierden, sino porque el número de los que la pierden aumenta de manera que hace imposible garantizar la protección de los civiles que están en el espacio donde esos hombres operan. Los testimonios sobre lo que ocurrió en Zacatecas durante las horas que siguieron a la ruptura de las defensas federales y la entrada de las fuerzas villistas a la ciudad son consistentes en señalar un período de violencia
que fue más allá del combate entre fuerzas militares en el sentido estricto. Los saqueos comenzaron con la velocidad de los saqueos que siguen a las victorias militares en ciudades que han sido defendidas y que tienen bienes que los vencedores consideran que la victoria les da derecho a apropiarse. Comercios, casas de familias conocidas por su riqueza o por su asociación con el régimen derrotado. Los depósitos de suministros del Ejército Federal. El saqueo producía en las calles una mezcla de violencia organizada e improvisada que los testimonios de los civiles que lo vivieron describen con la confusión específica de quien está intentando sobrevivir en un espacio donde las reglas que normalmente gobiernan la conducta humana han sido suspendidas de una manera que no tiene duración predecible. Los prisioneros fueron uno de los problemas más inmediatos y más moralmente complejos que la victoria en Zacatecas produjo. El ejército federal que había defendido la ciudad era un ejército que combinaba dos categorías de hombres que tenían relaciones completamente diferentes con la guerra que estaban librando y con el ejército que los encuadraba. Los oficiales de carrera, formados en la academia militar y leales al sistema que los había formado, y los soldados rasos, que en su mayoría habían llegado al ejército federal mediante el LEVA, el sistema de reclutamiento forzoso que el régimen de Díaz había usado durante décadas y que el gobierno de Huerta había intensificado ante la necesidad de hombres para combatir la revolución que lo amenazaba. La LEVA producía soldados que no habían elegido combatir y que en muchos casos combatían exactamente contra las condiciones que habían hecho necesaria su propia presencia en el ejército. Eran campesinos y trabajadores que habían sido sacados de sus comunidades por la fuerza y que se encontraban en el ejército federal, combatiendo a otros campesinos y trabajadores que habían elegido la revolución, porque consideraban que la revolución ofrecía una alternativa, que el ejército que los encuadraba representaba precisamente lo que había que destruir. La paradoja era visible para muchos de los que la vivían, y producía en las unidades federales, formadas principalmente por reclutas forzados, un nivel de moral y de voluntad de combate que los oficiales que las comandaban encontraban consistentemente problemático. Cuando las posiciones federales colapsaron y los soldados que sobrevivían se encontraron con la opción de seguir combatiendo o rendirse, muchos eligieron rendirse con la velocidad de los que han esperado esa opción desde mucho antes de que la batalla comenzara. La rendición en una batalla de esas características no era un acto que el derecho de la guerra garantizara completamente, porque la capacidad de procesar y de respetar a los prisioneros dependía de la organización y del control que los vencedores pudieran mantener en condiciones donde su propia tropa estaba en los estados emocionales y físicos que horas de combate producen. Villa dio órdenes de respetar a los prisioneros que se rindieran. Esas órdenes fueron cumplidas de manera desigual con la desigualdad que producen los estados de combate extendido y la imposibilidad de que un comandante supervise personalmente cada interacción entre los miles de hombres que están bajo su mando en los momentos inmediatamente posteriores a una batalla de esa escala. Los testimonios disponibles señalan que algunos prisioneros fueron ejecutados sumariamente, que otros fueron incorporados a las fuerzas revolucionarias con grados variables de voluntad por parte de los incorporados, y que un número que los registros no documentan con precisión fue puesto en libertad en condiciones que variaron según el oficial, bajo cuya responsabilidad cayeron. Los oficiales federales recibieron un trato diferente de los soldados rasos, con la lógica específica de los movimientos revolucionarios que distinguen entre los que el sistema ha formado para perpetuarse y los que el sistema ha explotado para servir a esa perpetuación. Esa distinción, que en términos éticos y políticos tiene una coherencia que los revolucionarios podían articular, producía en la práctica
situaciones donde la vida o la muerte de un hombre dependía de si tenía el rango que lo hacía candidato al fusilamiento o el rango que lo hacía candidato a la incorporación o a la libertad. La caballería revolucionaria persiguió a los federales, que intentaron la retirada con la eficiencia de los que tienen caballos descansados y terreno conocido, y la ventaja adicional de que los que huyen producen sus propias bajas en el proceso de la huida. Los que caen de las monturas, los que se extravían en el terreno desconocido, los que son atrapados en las quebradas y los desfiladeros que el terreno montañoso de Zacatecas ofrece en abundancia. La retirada federal fue más un desbandamiento que una retirada en el sentido ordenado del término, con las consecuencias que los desbandamientos producen inevitablemente. Unidades que se disuelven en individuos que buscan la supervivencia por sus propios medios, oficiales que pierden el contacto con sus hombres y que intentan reagrupar con lo que pueden reunir en condiciones donde la reagrupación es más difícil que el movimiento individual, y la persecución de una caballería que no necesita mantener formaciones y que puede seguir a los individuos que huyen con la velocidad y la flexibilidad que la caballería entrenada puede sostener en ese tipo de terreno. Los que sobrevivieron la retirada de Zacatecas lo hicieron en condiciones que ningún plan militar había previsto y que dependieron en la mayoría de los casos de combinaciones de azar, de conocimiento del terreno y de decisiones individuales tomadas en segundos que resultaron ser las correctas por razones que los sobrevivientes no siempre pudieron explicar completamente cuando los historiadores les preguntaron años después. La guerra produce ese tipo de supervivencias que desafían la explicación racional, y la batalla de Zacatecas produjo ejemplos de esa irracionalidad en ambos sentidos. Hombres que sobrevivieron a situaciones que estadísticamente no deberían haber sobrevivido, y hombres que murieron en situaciones que estadísticamente deberían haber podido sobrevivir. El número total de bajas en la batalla de Zacatecas ha sido objeto de debate historiográfico durante décadas, con estimaciones que varían dependiendo de cómo se computan las bajas y qué fuentes se priorizan. Las cifras más frecuentemente citadas indican entre 5.000 y 7.000 muertos en el bando federal, incluyendo los caídos en combate, los ejecutados después de la rendición y los que murieron en la persecución. Las bajas de la División del Norte son más difíciles de calcular porque los registros disponibles son más fragmentarios, pero los historiadores que han trabajado con las fuentes más completas estiman entre 1.500 y 3.000 muertos del lado revolucionario. Si se añaden los heridos de ambos bandos, que en las batallas de la época tendían a representar entre 2 y 3 veces el número de muertos, de la cifra total de bajas humanas en las 48 horas que la batalla abarcó, superó holgadamente los 10.000 personas. Era un número que en 1914 no tenía precedente en la historia militar de México y que en el contexto de la Revolución representaba la concentración más alta de violencia en el tiempo más corto que el conflicto había producido hasta ese momento. Los periodistas extranjeros que cubrían la Revolución y que llegaron a Zacatecas en los días posteriores a la batalla, describieron lo que encontraron con el tipo de detalle que sus lectores en Europa y en los Estados Unidos encontraban simultáneamente fascinante y perturbador. El tipo de detalle que transforma la abstracción numérica de las bajas de guerra en la concreción específica del sufrimiento humano que esos números representan. Lo que quedó en las calles de Zacatecas después de que la batalla terminó formalmente fue un problema logístico y humanitario de una escala que ninguna autoridad en la ciudad, ni las fuerzas victoriosas, ni los escasos funcionarios civiles que habían sobrevivido, estaban completamente preparadas para manejar. Los cadáveres de los combatientes y de los civiles que habían muerto durante el bombardeo y el combate urbano
representaban un problema sanitario urgente en el calor del verano zacatecano, donde la descomposición de los cuerpos en las calles y en los campos abiertos alrededor de la ciudad comenzaba a producir efectos que los médicos de la época entendían como riesgo de epidemia, aunque no tuvieran la terminología bacteriológica completa que el siglo XX desarrollaría para describir ese riesgo con precisión científica. Las fotografías que corresponsales de guerra y fotógrafos de la División del Norte tomaron en los días posteriores a la batalla son documentos de un impacto que el tiempo no ha reducido. Muestran los cerros sembrados de cadáveres en las posiciones donde los hombres cayeron durante el asalto, los cuerpos acumulados en las trincheras donde el combate había sido más intenso, las calles de la ciudad con los rastros de la violencia que no se borran rápidamente cuando la escala supera la capacidad de limpieza organizada. Son imágenes que los historiadores han usado como evidencia de lo que ocurrió y que los que las ven sin el contexto historiográfico tienden a experimentar como algo que resiste la categorización fácil, que no encaja completamente en ninguna de las narrativas heroicas, ni en ninguna de las narrativas antiheroicas que la guerra produce en sus representaciones culturales posteriores. Los sobrevivientes locales que quedaron en la ciudad después de la batalla enfrentaron la tarea de reconstruir la vida cotidiana en un espacio que había sido transformado de manera que ninguno de los que lo habitaban podía prever cuánto tiempo le tomaría recuperar algo parecido a la normalidad anterior. Los comercios que habían sobrevivido el saqueo reabrieron gradualmente. Los servicios básicos, el agua, el abasto de alimentos básicos, comenzaron a restituirse con la lentitud que producen las interrupciones de las cadenas de suministro en contextos de inestabilidad política y militar. Las familias que habían perdido miembros durante el combate o en el período inmediatamente posterior comenzaron el proceso de duelo que no tiene forma prescrita, cuando el contexto en que ese duelo debe vivirse no ha recuperado todavía la estabilidad que el duelo necesita para ser procesado con algo que se parezca a la completud. Villa entró a la ciudad con la certeza del vencedor y con la preocupación inmediata del comandante, que sabe que lo que ha ganado militarmente tiene que ser convertido en algo políticamente usable antes de que sus adversarios, dentro del movimiento revolucionario, encuentren la manera de reducir el significado de esa victoria. Los telegramas con Carranza, que siguieron a la caída de Zacatecas, fueron los telegramas que ambos lados sabían que determinarían quién controlaba la siguiente fase de la revolución. Hoy la brutalidad de esa correspondencia diplomática era de otra clase que la brutalidad del combate en los cerros, pero no menos determinante para el México que vendría. La batalla de Zacatecas tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la ciudad y del día del combate, en los días y semanas y meses que siguieron, de maneras que los historiadores de la Revolución han documentado con diferentes énfasis, dependiendo de sus intereses específicos. Militarmente, la caída de Zacatecas aceleró el colapso del gobierno de Huerta, con la velocidad que la pérdida de la posición más estratégica del centro del país producía en un sistema militar que dependía de las comunicaciones ferroviarias para mantener cohesionadas las fuerzas dispersas en un territorio de la dimensión de México. Huerta renunció el 15 de julio de 1914, 3 semanas después de la batalla, en una rendición que los observadores de la época atribuyeron directamente a la imposibilidad de sostener la guerra después de perder Zacatecas. La llave había funcionado como Villa calculó que funcionaría. Políticamente, la victoria de Villa en Zacatecas intensificó la tensión con Carranza de una manera que los meses siguientes transformarían en ruptura abierta. Carranza había intentado impedir la batalla. La batalla había ocurrido de todas formas y había sido la más decisiva de la revolución.
Eso establecía una correlación de fuerza entre los dos hombres y sus facciones, que Carranza no podía ignorar, ni Villa podía no aprovechar. Y la Convención de Aguascalientes de octubre de 1914 fue en parte el intento de construir una solución política para la situación que la victoria de Zacatecas había creado. Fue para los hombres que habían combatido en la batalla, las consecuencias fueron más inmediatas y más personales. Los que sobrevivieron físicamente enfrentaron las consecuencias que el combate de esa intensidad produce en el cuerpo y en la mente. Heridas que sanaban con velocidades variables dependiendo del acceso a la atención médica, y los efectos psicológicos del combate sostenido que el siglo XIX no tenía una categoría diagnóstica para nombrar, pero que los testimonios de los sobrevivientes describen con el lenguaje de los síntomas que el siglo XX aprendería a llamar por otros nombres. Insomnio, recuerdos involuntarios, la dificultad de volver a la vida cotidiana después de haber estado en condiciones que hacen que la vida cotidiana parezca, por contraste, irreal o insignificante en sus preocupaciones ordinarias. Los veteranos de Zacatecas se dispersaron después de la batalla hacia los múltiples frentes donde la revolución continuaba, llevando consigo la experiencia de haber sobrevivido lo que en ese momento era la batalla más grande que cualquiera de ellos había visto. Esa experiencia los marcó de maneras que los testimonios recopilados décadas después todavía reflejan con una claridad que el tiempo no había erosionado completamente. La memoria sensorial del combate en los cerros, los olores y los sonidos, y las imágenes que el cerebro registra en situaciones de intensidad extrema, con una fidelidad que las memorias de la vida ordinaria no reproducen, y la conciencia permanente de que habían estado en un lugar donde la vida o la muerte dependía de factores que ninguno de ellos controlaba completamente. Si las narrativas sobre la batalla de Zacatecas han evolucionado con el tiempo de maneras que dicen tanto sobre los periodos en que fueron producidas como sobre el evento que describen, siguiendo el patrón que la historiografía de las guerras civiles produce en prácticamente todas las culturas. Las versiones del período inmediatamente posterior tienden a enfatizar la heroicidad de los vencedores y la inevitabilidad de la victoria. Las versiones producidas con mayor distancia temporal tienden a recuperar la complejidad y la ambigüedad que las narrativas heroicas habían simplificado. La narrativa villista de la batalla, la que la División del Norte y sus simpatizantes construyeron en los meses y años posteriores, enfatizaba la audacia táctica de Villa y de sus comandantes, el coraje de los hombres que tomaron posiciones que militarmente no deberían poder ser tomadas, y la significación política de una victoria que había derribado al último gran bastión federal en el norte. Era una narrativa que tenía el mérito de ser parcialmente verdadera en todos esos aspectos, y el defecto de omitir las dimensiones del evento que no encajaban fácilmente en la narrativa heroica. Los excesos que siguieron a la toma de la ciudad, el trato a los prisioneros, los efectos sobre la población civil que el bombardeo y el combate urbano producieron. La narrativa federal, producida por los sobrevivientes del ejército de Huerta y por los historiadores que trabajaron con fuentes que favorecían esa perspectiva, tendía a enfatizar la superioridad numérica de los atacantes y la heroicidad de una defensa que sostuvo posiciones durante horas contra fuerzas muy superiores. También era parcialmente verdadera, y también omitía elementos. La diferencia de motivación entre los dos ejércitos, el papel del leva en la composición del ejército federal, las decisiones tácticas que dejaron algunas posiciones sin la coordinación que habrían necesitado para sostenerse. La historiografía del siglo XX, con el acceso a fuentes de ambos lados y con la distancia necesaria para ver el evento sin la urgencia política que lo había producido, produjo análisis más complejos que reconocían tanto la significación militar de la victoria como el costo humano de una batalla
que ninguna narrativa puede completamente dignificar sin falsificar. Los historiadores que trabajaron con los testimonios de los supervivientes civiles de Zacatecas encontraron en esos testimonios una dimensión de la batalla que los relatos puramente militares tendían a omitir. La experiencia de las personas que no estaban combatiendo, pero que pagaron un precio por el combate que ocurría en las calles y en los cerros de su ciudad. Esa dimensión, la de los que sufren la guerra sin haberla iniciado y sin tener el poder de terminarla, es la que hace que la batalla de Zacatecas sea algo más que un punto en la cronología de la revolución. Es la que la conecta con todas las otras guerras, donde los civiles pagan el precio de las decisiones que los combatientes toman. Y la que hace que la pregunta sobre cómo recordar ese evento sea también la pregunta sobre cómo recordar la guerra en general, con la honestidad de quien reconoce tanto lo que los combatientes ganaron como lo que todos los que estuvieron en ese lugar pagaron para que esa ganancia fuera posible. El legado de Zacatecas en la historia de la revolución es inseparable de la pregunta sobre la brutalidad, que es también la pregunta sobre qué tipo de violencia es inevitable en los conflictos armados, y qué tipo de violencia representa una elección que podría haberse hecho de manera diferente. Los defensores de Villa señalan que la batalla de Zacatecas fue una operación militar, conducida con la efectividad táctica que la situación requería, que los excesos que ocurrieron después fueron inevitables en el contexto de un combate de esa intensidad, y que el resultado político de la victoria justifica el costo con el que fue obtenida. Los críticos señalan que algunos de los actos que ocurrieron después de la batalla superaban lo que las necesidades militares podían justificar, y que la diferencia entre lo que era inevitable y lo que representaba una elección no fue siempre reconocida por los que tenían el poder de hacer esa distinción en el terreno. Ambas posiciones tienen evidencia que las apoya y evidencia que las complica, que es la condición normal de los juicios históricos sobre eventos que involucran violencia a gran escala en condiciones de guerra civil. La brutalidad de la batalla de Zacatecas no fue la brutalidad de un ejército que buscó deliberadamente el máximo sufrimiento humano como objetivo en sí mismo. O fue la brutalidad que produce la combinación de combate sostenido de alta intensidad, de hombres en estados psicológicos extremos, de una victoria que llegó después de un costo que todos los que lo pagaron necesitaban sentir que valió algo, y de la ausencia de las estructuras de control que en los ejércitos convencionales del siglo XX intentan contener la violencia dentro de los límites que el derecho de la guerra establece. Francisco Villa evaluó la batalla de Zacatecas como su mayor victoria militar, y desde el punto de vista de la significación estratégica, esa evaluación es correcta. Fue la batalla que determinó el destino de la revolución en su fase más crítica, que aceleró la caída de Huerta y que demostró que una fuerza revolucionaria podía derrotar a un ejército regular en campo abierto con una eficiencia que ningún observador militar había anticipado completamente. También fue la batalla con el mayor número de muertos de la revolución, y ese número no era solo una estadística, sino la suma de vidas que cada una tenía su historia específica, su familia, su pueblo, sus razones para estar en ese lugar, en ese momento, que ningún mapa de batalla puede capturar. La tensión entre esas dos dimensiones de Zacatecas, la victoria militar significativa y el costo humano extraordinario, es la tensión que hace de esa batalla un evento que ninguna narrativa simple puede agotar. Es también la tensión que hace que valga la pena seguir estudiando, no para llegar a un veredicto definitivo sobre si fue justificada o no, sino para entender con mayor precisión qué ocurrió, por qué ocurrió de esa manera, y qué dice ese evento sobre la naturaleza de los conflictos armados cuando se libran entre fuerzas con las características específicas
que la División del Norte y el Ejército Federal de Huerta tenían en junio de 1914. La memoria de Zacatecas en la cultura mexicana ha seguido un trayecto que refleja los cambios en la manera en que México ha recordado y representado su propia revolución durante el siglo que siguió a los eventos. En el período inmediatamente posterior, en los años donde el Estado postrevolucionario estaba construyendo la narrativa de los orígenes que legitimara su existencia, Zacatecas era celebrada como la victoria que había derribado a la dictadura y abierto el camino a la revolución victoriosa. Villa era el héroe militar, cuya audacia había hecho posible lo que ningún otro comandante habría osado intentar. La narrativa oficial se complicó con el tiempo, siguiendo el trayecto que el propio lugar de Villa en la historia oficial ha seguido. De héroe celebrado a figura ambivalente, a figura que el Estado postrevolucionario prefería no tener demasiado presente, porque su independencia y su eventual ruptura con el constitucionalismo lo convertían en un precedente incómodo para un sistema que necesitaba lealtades institucionales, más que heroísmos individuales. Zacatecas siguió siendo una victoria importante en el relato de la revolución, pero el nombre de Villa fue gradualmente desplazado del centro de ese relato por los de los comandantes, que terminaron del lado victorioso en la guerra interna del movimiento revolucionario. La recuperación historiográfica de Zacatecas, como objeto de estudio serio, comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando historiadores mexicanos y extranjeros comenzaron a trabajar con las fuentes primarias disponibles, incluyendo los testimonios de sobrevivientes que todavía vivían en los años 50 y 60, y que en esa última oportunidad de ser escuchados, proporcionaron detalles que ningún documento escrito conservaba. Esos testimonios produjeron una imagen de la batalla más compleja y más perturbadora que la que las narrativas heroicas habían construido. Una imagen que incluía tanto la extraordinaria hazaña militar que la toma de las posiciones federales representó como los episodios de violencia sobre la población civil y los prisioneros que habían sido silenciados en las versiones oficiales. La ciudad de Zacatecas conserva hoy los sitios donde la batalla ocurrió con la ambivalencia que producen los lugares donde la historia dejó marcas que el tiempo no ha podido borrar completamente. El Cerro de la Bufa, con su estatua ecuestre de Francisco Villa, emplazada en la cima que sus dorados tomaron por asalto en ese junio de 1914, es un punto de visita turística y un lugar de peregrinación para los que buscan entender el México que la revolución produjo. Es también el lugar donde murieron varios miles de personas en el transcurso de un día. Y esa dimensión de lo que el lugar es convive con la dimensión monumental en la incomodidad específica de los lugares que son simultáneamente monumentos y escenarios de sufrimiento masivo. La batalla de Zacatecas es, en la historia de la violencia humana organizada, uno de esos eventos que resisten la simplificación, no porque sean complicados en el sentido de que sus hechos sean difíciles de establecer, sino porque las preguntas que hacen posible sobre la naturaleza de la guerra y de los que la libran no tienen respuestas que satisfagan completamente. ¿Fue necesaria? En los términos estrictamente militares, dado el objetivo de derrotar a Huerta y el valor estratégico de Zacatecas como nudo de comunicaciones, la batalla era necesaria o inevitable en algún momento. ¿Fue necesaria de la manera en que ocurrió? Con la concentración de fuerza que Villa eligió y el asalto frontal que esa concentración hizo posible? Eso es más discutible, y los historiadores que han estudiado las alternativas tácticas disponibles han llegado a conclusiones diferentes sobre si existían opciones que habrían producido el mismo resultado estratégico con un costo menor en vidas. ¿Fue justa? Esa pregunta es incluso más difícil de responder, porque depende de qué marco ético se aplique y de a qué aspecto de la batalla se le aplique. La decisión de atacar Zacatecas para derribar a Huerta y acelerar el fin de un gobierno que había llegado al poder
mediante el asesinato, y que mantenía ese poder mediante la represión, tiene una justificación que incluso los críticos más severos de la violencia revolucionaria reconocen como moralmente coherente. Los excesos que ocurrieron durante y después de la batalla, con los prisioneros y con los civiles, tienen una justificación mucho más difícil de articular en términos éticos que la mayoría de los participantes en el debate historiográfico acepten como convincente. Lo que sí puede decirse con seguridad es que la batalla de Zacatecas fue el punto donde la Revolución Mexicana alcanzó su máxima intensidad de violencia, concentrada en un espacio y un tiempo específicos, y que ese punto revela algo sobre la naturaleza de ese conflicto que las narrativas más ordenadas y más heroicas tienden a oscurecer. Que la revolución fue simultáneamente un proceso de transformación política y social que cambió México de maneras que sus defensores celebran con razón, y un proceso de violencia cuyo costo humano fue pagado por personas concretas, en lugares concretos, con el tipo de sufrimiento que ninguna narrativa de la historia puede completamente dignificar sin falsificar. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historia, la que no aparta la mirada de lo que realmente ocurrió, aunque lo que ocurrió sea difícil de ver, sin la distancia cómoda que las narrativas simplificadas proporcionan, es exactamente el tipo de historia que te importa. Este canal existe para contar lo que pasó de verdad, con la complejidad que cada episodio merece, con los costos que cada victoria tuvo y con los nombres y las historias de los que pagaron esos costos. Suscríbete ahora, activa la campana, y mientras esperas el próximo video, te dejamos uno que ya está publicado y que te va a resultar igual de imposible de pausar. Te lo dejamos en pantalla. Nos vemos allá. Hay un aspecto de la batalla de Zacatecas que los relatos militares tienden a mencionar como dato técnico, sin detenerse en lo que ese dato significa para las personas que lo vivieron desde adentro. La duración del combate. 17 horas de combate sostenido es un periodo que en los términos de la fisiología humana representa el límite extremo de lo que el cuerpo puede sostener en condiciones de estrés máximo, y los efectos de ese agotamiento sobre la conducta de los combatientes en las horas finales del día eran diferentes de los efectos en las primeras horas de la mañana, cuando los hombres todavía tenían las reservas físicas y cognitivas que la noche anterior les había proporcionado. Los comandantes que estuvieron en Zacatecas y que dejaron testimonios sobre su experiencia describieron esa evolución del estado de los hombres con el lenguaje de quien ha observado el fenómeno desde una posición de observación suficientemente distante como para poder verlo con cierta perspectiva. Que en las primeras horas los combatientes tomaban decisiones con la claridad relativa que la adrenalina y la preparación psicológica producen, y que a medida que las horas pasaban y el cansancio se acumulaba, y las bajas reducían el número de los que quedaban para sostener las posiciones, la calidad de esas decisiones se degradaba de maneras que ningún entrenamiento militar puede completamente prevenir. Esa degradación no era uniforme. Había hombres que mantenían su capacidad de evaluación y de control durante más horas que otros, por razones que combinaban la constitución física individual, el nivel de entrenamiento previo y características psicológicas que el siglo XIX no tenía categorías precisas para describir, pero que los que observaban los reconocían en los que los tenían. Y había también hombres que alcanzaban el límite de sus reservas antes de que la batalla terminara, y que en ese estado tomaban las decisiones que hombres en ese estado toman. Decisiones que en las condiciones normales de la vida civil serían imposibles de entender, y que en las condiciones del combate sostenido de esa intensidad tienen una explicación que no equivale a una justificación, pero que hace imposible ignorarla como factor en cualquier análisis honesto de lo que ocurrió. Los dorados de Villa, que asaltaron el Cerro de la Bufa en las primeras horas de la mañana,
y que estaban en ese cerro cuando cayó, y que descendieron después a participar en el combate urbano, que siguió a la ruptura de las defensas federales, habían estado combatiendo durante tantas horas seguidas, que los testimonios de los que los vieron en las calles de Zacatecas, por la tarde, describen hombres físicamente transformados por la experiencia acumulada del día, con la apariencia específica del agotamiento extremo que el combate produce, y que los que lo han vivido reconocen, y los que no lo han vivido tienden a subestimar en lo que significa para la capacidad de juicio y de control que un ser humano puede ejercer. Había también en el campo de batalla una dimensión de los olores que los testimonios de los sobrevivientes mencionan con una consistencia que no es accidental. El olor del campo de batalla, después de horas de combate con armas de fuego, pólvora y sangre y humo, y los olores que la muerte produce en los cuerpos que están en el calor del verano de Zacatecas, es un componente sensorial del combate que los relatos militares convencionales omiten sistemáticamente y que los testimonios directos de los que estuvieron allí registran como uno de los elementos que más profundamente afectaron su experiencia de lo que vivieron. Los olores del campo de batalla de Zacatecas, en esa tarde de junio de 1914, eran olores que los olieron no olvidaron durante el resto de sus vidas. Y eso dice algo sobre la naturaleza de lo que ocurrió en ese lugar, en ese día, que ningún número de bajas puede comunicar completamente. Los civiles que salieron de sus refugios cuando el combate terminó, encontraron una ciudad que era reconocible en su topografía, pero que había sido transformada en las superposiciones que la guerra produce sobre cualquier espacio físico. Los edificios dañados por el bombardeo y el combate urbano, los rastros en las calles de lo que había ocurrido en ellas durante las horas anteriores, y los cuerpos de los que no habían sobrevivido, que en la ciudad eran tanto combatientes como algunos civiles, que el azar del combate y del bombardeo había alcanzado. El proceso de identificación de los muertos, y no de separación de los que tenían documentos o que eran reconocibles por alguien que los conocía, de los que no tenían ninguna de esas características, comenzó en los días posteriores, con la imperfección que produce la escala del problema y la urgencia de un momento donde la batalla había terminado, pero la guerra continuaba en otras partes del territorio. Los corresponsales extranjeros que llegaron a Zacatecas en los días posteriores a la batalla, enviados por periódicos americanos y europeos que cubrían la Revolución Mexicana con el interés que los conflictos en la periferia del mundo industrializado generaban en las redacciones del mundo industrializado, me describieron lo que encontraron con el tipo de detalle que sus editores y sus lectores esperaban, y que ellos mismos procesaban con la mezcla de profesionalismo periodístico y perturbación personal que produce ver de cerca las consecuencias físicas de la violencia a gran escala. Sus reportes proporcionan una fuente de información sobre la batalla que es simultáneamente valiosa por su inmediatez y limitada por las perspectivas culturales y políticas de sus autores, que no eran neutrales sobre la Revolución Mexicana y que escribían para públicos que tampoco lo eran. Los ferrocarriles que hicieron posible la batalla de Zacatecas merecen un análisis específico porque son uno de los elementos que con más claridad ilustran la diferencia táctica entre la División del Norte y los ejércitos que combatía, y porque esa diferencia táctica fue uno de los factores que determinaron tanto la victoria como la escala de la brutalidad que esa victoria requirió. Villa había convertido el ferrocarril en el instrumento central de la movilidad estratégica de la División del Norte, de una manera que no tenía precedente en la historia militar mexicana, y que pocos ejércitos del mundo de ese período habían desarrollado con la misma sofisticación práctica. Los trenes de la División del Norte no eran simplemente medios de transporte, eran la infraestructura logística completa del ejército. Transportaban a los combatientes, sus caballos,
su artillería, sus municiones, sus suministros médicos y, en algunos casos, sus familias, sí, con una eficiencia que permitía la concentración de fuerza en puntos específicos, con una rapidez que los ejércitos que dependían de la marcha, a pie, o del movimiento de la caballería, no podían igualar. Para Zacatecas, Villa concentró en los trenes la fuerza más grande que la División del Norte había reunido hasta ese momento. El movimiento de 25,000 hombres, más la artillería y todos los elementos de apoyo, hacia una ciudad en las montañas del centro norte de México, en el tiempo en que ese movimiento ocurrió, no habría sido posible sin el control de las líneas ferroviarias que el norte de México ofrecía y que la División del Norte había ido asegurando en las batallas anteriores. Cuando Carranza intentó bloquear el avance de Villa sobre Zacatecas, negándole el carbón que los trenes necesitaban, ya no estaba intentando usar la misma infraestructura logística que había hecho posible las victorias anteriores de Villa como palanca política. Y la decisión de Villa de ignorar esa palanca fue también la decisión de demostrar que su control sobre la División del Norte era suficientemente sólido como para sostener una operación de esa escala sin el apoyo del jefe constitucionalista. Los soldados federales que defendían Zacatecas sabían que los trenes de Villa estaban llegando. Los informes de inteligencia que los comandantes federales recibieron en los días anteriores al ataque eran suficientemente precisos sobre el número de hombres y la cantidad de artillería que se concentraba en torno a la ciudad, como para que ninguno de los que leyó esos informes pudiera mantener la ilusión de que la defensa era viable en los términos en que la defensa convencional es viable, con la posibilidad de sostener las posiciones hasta que llegaran refuerzos o hasta que el atacante se agotara. Los refuerzos no llegarían porque las líneas ferroviarias que los habrían transportado estaban ya bajo el control de los revolucionarios en los tramos que importaban. Y el atacante no se agotaría porque tenía la superioridad numérica suficiente para rotar a los hombres en las posiciones más expuestas, con la frecuencia que evitaba el agotamiento total de ningún sector. Lo que los defensores podían hacer era exactamente lo que hicieron: combatir con suficiente determinación para que el costo del ataque fuera el más alto posible, esperando que ese costo produjera en el atacante la decisión de detenerse antes de haber tomado todas las posiciones. Era una esperanza que en Zacatecas resultó equivocada, porque la determinación de los atacantes y la claridad de Villa sobre la importancia estratégica del objetivo hacían imposible la detención antes de la victoria completa o de la derrota completa. No había posición intermedia que ambos lados pudieran aceptar como suficiente para justificar el cese del combate. Y esa imposibilidad de la posición intermedia es también la explicación más directa de por qué la batalla de Zacatecas tuvo el número de bajas que tuvo. Porque ni un lado ni el otro tenía incentivos para detenerse antes de que uno de los dos hubiera agotado su capacidad de continuar. Los hombres que murieron en los cerros de Zacatecas ese 23 de junio de 1914 murieron en ese contexto, en esa encrucijada específica de la historia de México, donde dos proyectos de país incompatibles se encontraron en el único lugar donde podían encontrarse de manera definitiva. Los nombres de la mayoría de ellos no están en ningún monumento. Sus historias no fueron recogidas por ningún historiador, con el detalle que haría posible entender quiénes eran y qué los había llevado a estar en ese lugar, en ese momento. Sí, son los muertos anónimos de una batalla que la historia recuerda por su significación estratégica y que ellos vivieron como la experiencia más intensa y más decisiva de sus vidas, que para muchos de ellos fue también la última. Existe un episodio específico de la batalla de Zacatecas que los historiadores locales han documentado con mayor detalle que los historiadores nacionales, probablemente porque ocurrió en el espacio de la ciudad y fue presenciado por civiles que sobrevivieron para contarlo. El momento en que los soldados federales
que intentaban la retirada por las calles del centro de la ciudad, se encontraron con las fuerzas villistas que habían entrado desde el sector occidental. Y el combate que siguió en las calles estrechas del centro histórico, con sus edificios coloniales y sus callejones y sus plazas, que el urbanismo del siglo XVI había diseñado sin ninguna consideración por las necesidades tácticas del combate moderno con armas de fuego. El combate urbano tiene una dimensión de intimidad que el combate en campo abierto no tiene, porque las distancias son más cortas y las posibilidades de evasión son menores, y la presencia de civiles en los espacios donde se combate es más difícil de evitar. En Zacatecas, ese combate ocurrió en un entorno que concentraba todos los factores que hacen al combate urbano especialmente brutal. Edificios altos que daban ventaja a los defensores, con posiciones en los pisos superiores, calles estrechas que canalizaban a los atacantes hacia puntos donde la densidad del fuego era máxima, y una población civil que no había podido evacuar completamente y que se encontraba en medio de un combate que no podía controlar ni predecir. Los testimonios de los civiles que vivieron en los edificios del centro histórico durante esas horas describen una experiencia de una densidad sensorial que la memoria conservó durante décadas con una fidelidad que los investigadores que los recogieron encontraron notable. Los sonidos específicos del combate en espacios cerrados, que son diferentes de los sonidos del combate en campo abierto. Las vibraciones que las explosiones cercanas producen en los edificios. Y la imposibilidad de entender desde el interior de una habitación qué estaba ocurriendo en la calle o en el edificio contiguo, en que producía un tipo de incertidumbre particularmente agotadora, porque no permitía ninguna evaluación del riesgo que pudiera informar ninguna decisión. El papel de las mujeres de Zacatecas durante la batalla y en el período inmediatamente posterior merece también una mención que la historiografía convencional tiende a omitir. Fueron las mujeres las que en muchos casos organizaron la atención de los heridos, cuando los servicios médicos formales eran insuficientes o inaccesibles, usando los recursos que sus casas y su conocimiento de la medicina casera podían proporcionar. Fueron las mujeres las que en los días posteriores a la batalla gestionaron el problema de los muertos, identificando los que podían ser identificados y proporcionando los enterramientos que la dignidad exigía en circunstancias donde las autoridades formales estaban abrumadas por la escala del problema. Y fueron las mujeres las que reconstruyeron las redes de intercambio y de apoyo mutuo que hacían posible la supervivencia cotidiana en una ciudad cuyos sistemas de distribución habían sido interrumpidos por la batalla y que tardaron días en comenzar a funcionar de nuevo con algo parecido a su regularidad anterior. La batalla de Zacatecas terminó en la tarde del 23 de junio de 1914, con la certeza de los resultados que no admiten disputa. La División del Norte controlaba la ciudad. El Ejército Federal había sido destruido como fuerza organizada en ese teatro de operaciones, y el camino hacia el sur, o hacia la Ciudad de México y hacia el final de la guerra contra Huerta, estaba abierto. Esas certezas eran reales. También eran reales los muertos en los cerros y en las calles y en los edificios de la ciudad, y los heridos que llenaban los improvisados hospitales de campaña y los hogares de los civiles que los habían abierto, y los prisioneros cuya suerte dependía de en qué manos habían caído, y los civiles que contaban sus pérdidas en los días que siguieron, con la mezcla de alivio por haber sobrevivido y de dolor por lo que la supervivencia había costado. Zacatecas fue la batalla más grande y más sangrienta de la Revolución Mexicana. Fue también la batalla que demostró de manera más clara que los grandes momentos históricos, los que cambian el curso de las cosas, se pagan siempre con vidas concretas de personas concretas, que en los momentos más importantes de la historia
son frecuentemente invisibles para los que escriben esa historia desde la distancia y con la perspectiva que el tiempo proporciona. Recordar esas vidas, aunque sea en el modo imperfecto de los números y de los testimonios fragmentarios que el tiempo ha conservado, es la única forma de hacer justicia a lo que ocurrió en ese lugar en ese día, y es también la única forma de hacer que la historia sea algo más que la crónica de las decisiones de los poderosos, narrada sin el peso de lo que esas decisiones cuestan a los que no las toman.